Mantener un hábito puede parecer sencillo en teoría, pero en la práctica, el terreno está lleno de obstáculos invisibles. Algunos son físicos, otros sociales, y muchos de ellos operan en silencio, disfrazados de justificaciones razonables. La pérdida de un hábito no suele ser el resultado de una gran decisión, sino de una sucesión de pequeñas concesiones. Cuando se cede una vez, es más fácil hacerlo la siguiente, hasta que lo que antes era una rutina firme se convierte en un recuerdo lejano. Uno de los principales factores que debilita un hábito es el agotamiento físico. El cuerpo no separa el cansancio emocional del físico, una mala noche de sueño, una alimentación deficiente o una jornada cargada de estrés reduce la energía disponible para sostener nuestras decisiones. En esos momentos, la mente busca alivio, no disciplina. Y ahí es donde el impulso gana fuerza. Las decisiones impulsivas no suelen construirse sobre prioridades profundas, sino sobre la necesidad inmediata de confort. Por eso, cuando hay cansancio, el hábito que requiere esfuerzo es el primero en caer. Después, están las influencias sociales. A menudo, no se necesita una palabra explícita para desviarnos del camino, basta con un entorno que normalice la postergación, que premie la comodidad, que celebre lo inmediato. Las personas que nos rodean moldean nuestras acciones con sus ritmos, sus excusas, sus elecciones. No se trata de culpar a otros, sino de reconocer cuánto impacta el ambiente en nuestras conductas más íntimas. Si en tu círculo no hay espacio para la constancia, mantener un hábito se vuelve un acto de resistencia. Pero más allá del entorno o del estado físico, hay una causa aún más sutil y persistente, las excusas. Las excusas no siempre suenan como mentiras evidentes, a menudo se presentan como verdades parciales. Hoy no porque estoy cansado, mañana lo hago con más energía, una vez no cambia nada. Son frases suaves, que parecen protegernos del fracaso, pero en realidad nos conducen lentamente hacia él. La mente justifica lo que el impulso decide, y si no se está alerta, se construye una lógica interna que convierte el abandono en una elección razonable. Reconocer estas dinámicas no es un acto de culpa, sino de lucidez. Observar con claridad que nos debilita es el primer paso para fortalecer nuestros compromisos. La constancia no nace de la perfección, sino de la vigilancia consciente. Por eso, cada vez que identifiques un impulso, una excusa o una influencia que amenaza tu hábito, no la ignores. Ponle nombre, cuestiónala, y decide desde la intención, no desde el momento. Cada hábito es una estructura que se defiende desde dentro. Entender lo que la debilita es entender también cómo protegerla. A menudo, lo que más sabotea nuestros hábitos no es lo externo, sino una narrativa interna profundamente arraigada. Es la creencia, sutil pero poderosa, de que no somos personas constantes por naturaleza, de que la disciplina es algo reservado para otros, y de que, si fallamos una vez, ya no tiene sentido continuar. Esta forma de pensar es uno de los mayores enemigos del cambio sostenido, porque introduce la idea de que la identidad es fija, cuando en realidad se construye día a día, a través de lo que hacemos incluso cuando no tenemos ganas. La mente busca coherencia con la imagen que tiene de sí misma. Si alguien se considera perezoso, su cerebro trabajará, sin que lo note, para confirmar esa identidad. Si otra persona se ve como indisciplinada, sus actos tenderán a alinearse con esa visión. Por eso, cambiar hábitos no es solo repetir acciones, es, en el fondo, alterar la historia que nos contamos. Para sostener un nuevo comportamiento, primero hay que dejar de verse como alguien que inevitablemente fracasa o que empieza cosas que nunca termina. Después, está el mecanismo del autoengaño. Es ese momento en que se planifica con entusiasmo, se establece una meta clara y se dice esta vez sí, pero no se acompaña con la preparación interna necesaria. Los hábitos no se consolidan solo con intención, necesitan una estructura. Y esa estructura implica prever los momentos de debilidad, identificar los desencadenantes que suelen llevar al abandono, y tener estrategias listas para responder. La improvisación emocional rara vez gana frente al impulso.
Por eso, la claridad de propósito y la anticipación consciente son herramientas más efectivas que la motivación espontánea. Otro obstáculo silencioso es el perfeccionismo. Cuando se parte de la idea de que todo debe salir perfecto, cualquier error se convierte en un motivo para abandonar. Si un día se rompe la cadena, se interpreta como una falla total, en lugar de verlo como parte natural del proceso. Esta mentalidad de todo o nada destruye más hábitos que el cansancio o la falta de tiempo. Cambiar este enfoque requiere aceptar que el progreso real no es lineal. Es imperfecto, lleno de ajustes, tropiezos y aprendizajes. Lo importante no es no fallar, sino volver con rapidez y firmeza cada vez que se falla. Por último, para rechazar con éxito estas prácticas mentales limitantes, es necesario cultivar una vigilancia amable. No se trata de vivir en constante tensión, sino de observar con lucidez los momentos en los que aparece la duda, la comodidad o el impulso. Cada vez que se elige actuar desde la intención y no desde la emoción del momento, se debilita una creencia limitante y se fortalece una identidad más alineada con lo que se desea construir. La mente puede ser tanto el mayor obstáculo como el mayor aliado. Dominarla no implica callarla, sino enseñarle a pensar de una forma que sirva al propósito, no a la evasión. Si bien el entorno y la mentalidad personal juegan un papel crucial, también existen mecanismos invisibles que nos alejan de los hábitos sin que nos demos cuenta. Uno de ellos es la gratificación inmediata, un patrón profundamente instalado en la cultura actual. Vivimos rodeados de estímulos diseñados para ofrecer recompensas instantáneas, notificaciones que capturan la atención, contenidos que distraen, placeres que se obtienen sin esfuerzo. Frente a esa oferta constante de satisfacción rápida, los hábitos sostenidos, que exigen constancia antes de mostrar resultados, parecen lentos y poco atractivos. El cerebro está programado para preferir aquello que produce una sensación placentera en el momento. Así, desplazarse por una red social resulta más seductor que meditar, comer algo azucarado más reconfortante que preparar una comida saludable, y quedarse en la cama más cómodo que salir a caminar temprano. Estos impulsos no son fallas morales, son respuestas biológicas. Sin embargo, reconocer su origen no implica ceder ante ellos, sino comprender que es necesario crear sistemas que ayuden a resistirlos. La voluntad no puede estar sola frente al deseo constante de gratificación. Por eso, estructurar rutinas, establecer horarios fijos y reducir el acceso a distracciones es parte esencial de cualquier construcción de hábitos. Después, están las interrupciones frecuentes, muchas de las cuales parecen urgentes, pero no lo son. La vida moderna no solo interrumpe, sino que normaliza la interrupción. Cada vez que se corta una actividad significativa para atender algo trivial, se debilita el hilo interno de atención y se fortalece la dispersión. Los hábitos necesitan continuidad, necesitan espacio y enfoque. Sin tiempo protegido, ningún hábito puede echar raíces. La concentración sostenida es una práctica que también debe cultivarse, especialmente si se desea que los nuevos comportamientos se conviertan en parte del día a día. Otro desafío silencioso es el exceso de exigencia inicial. Cuando alguien intenta introducir un cambio drástico, con horarios rígidos y reglas estrictas, el hábito se transforma en una carga. Lo que debía liberar, empieza a agotar. El entusiasmo mal administrado produce frustración. Por eso, un hábito es más sostenible cuando se adapta al ritmo real de la vida de quien lo practica. Comenzar con pequeñas acciones y crecer desde la constancia es más poderoso que tratar de imponer una rutina perfecta desde el primer día. La clave está en desarrollar una relación madura con los hábitos, ni idealizarlos ni temerles. Entenderlos como herramientas vivas que requieren ajustes, paciencia y sobre todo, compromiso con uno mismo. Cada hábito que se sostiene es una pequeña victoria sobre la inercia, el ruido y la tentación. Y cada día que se elige el esfuerzo en lugar del impulso, se fortalece la identidad de alguien que no solo empieza cosas, sino que también las termina. Superar los obstáculos que amenazan nuestros hábitos no es solo cuestión de fuerza de voluntad, es también un ejercicio de diseño consciente de la vida.
Quien desea sostener un hábito debe comenzar por construir un entorno que lo favorezca. Esto implica tomar decisiones intencionales sobre el espacio, el tiempo y las personas con las que se comparte la cotidianidad. No basta con decidir qué se quiere hacer, hay que decidir también qué se está dispuesto a evitar, qué se está dispuesto a reordenar. Una estrategia eficaz es la del compromiso previo. Esta consiste en anticipar los momentos de debilidad y preparar una respuesta antes de que lleguen. Por ejemplo, dejar la ropa de ejercicio lista la noche anterior, planear los horarios de comida con antelación o tener definido qué se hará cuando aparezca una distracción habitual. La diferencia entre quien mantiene un hábito y quien lo abandona, muchas veces, no está en la motivación, sino en el grado de previsión. El compromiso previo reduce la fricción, disminuye la necesidad de decidir en el momento y aumenta la probabilidad de actuar según lo planificado. Otro recurso fundamental es el seguimiento. Lo que no se mide, se olvida. Llevar un registro simple, un cuaderno, una hoja impresa, una aplicación, ayuda a mantener la atención puesta en el proceso. No se trata de buscar perfección, sino de cultivar conciencia. Ver los días marcados, los avances realizados o incluso los días perdidos, aporta perspectiva y refuerza la responsabilidad personal. Cada marca es una conversación con uno mismo, un recordatorio de que el cambio no depende de la inspiración, sino de la constancia. Además, es importante no convertir los hábitos en una obligación rígida que genera culpa cuando se falla. La disciplina verdadera no es dura, es clara. Entiende que un día perdido no invalida una semana ganada, y que ceder una vez no es lo mismo que renunciar. Mantener hábitos no significa exigirse perfección, sino sostener la dirección general. Por eso, después de cada tropiezo, es esencial volver con firmeza pero sin juicio, con determinación pero sin castigo. Por último, cultivar una mentalidad de identidad es lo que cierra el círculo. No se trata solo de hacer ejercicio, comer bien, estudiar o meditar, se trata de convertirse en alguien que hace esas cosas. Cuando la acción se alinea con la visión que se tiene de uno mismo, el hábito deja de ser una tarea y se transforma en una expresión natural del ser. Esa es la meta final, no solo repetir una conducta, sino construir una identidad coherente con los valores que se han elegido. Porque al final, sostener un hábito es un acto de respeto profundo, respeto por la visión personal, por el futuro que se quiere crear y por la persona en la que uno se está convirtiendo. Y ese respeto, practicado cada día, es la base invisible de cualquier transformación real. El cambio verdadero no comienza con una lista de tareas, sino con una imagen clara de hacia dónde se quiere ir. La mayoría de las personas no fracasan por falta de capacidad, sino por falta de visión. Avanzan cada día sin una dirección definida, atrapadas en la urgencia del presente, resolviendo lo inmediato sin detenerse a pensar si aquello que hacen construye o dispersa. Así, es fácil caer en la trampa de la actividad constante sin propósito, donde se gasta energía pero no se crea sentido. Tener una visión es proyectar una imagen interna del futuro que se desea habitar. No se trata de fantasías irreales, sino de una claridad profunda sobre quién se quiere ser, cómo se quiere vivir y qué valores se desea encarnar. Una visión poderosa no es solo una meta, es una guía silenciosa que orienta cada decisión. Cuando hay visión, se puede decir que no con firmeza, soportar la incomodidad con propósito y atravesar la incertidumbre sin perder el rumbo. Porque hay algo más grande que sostiene cada esfuerzo, una idea clara de lo que se está construyendo. Después, esa visión debe conectarse con la vida diaria. No basta con imaginar un destino, hay que traducirlo en decisiones pequeñas, repetidas, concretas. La desconexión entre lo que se sueña y lo que se hace es lo que mantiene a muchas personas atrapadas en el mismo lugar. Quieren algo distinto, pero siguen actuando igual. Tienen aspiraciones elevadas, pero hábitos que las contradicen. Por eso, uno de los primeros ejercicios de claridad es revisar, ¿mi rutina actual refleja la vida que quiero tener? ¿Mis decisiones diarias están en coherencia con mi visión? Una visión sin acción es una ilusión. Pero una acción sin visión es desgaste.
El equilibrio está en que ambas se alimenten mutuamente. Cuando se actúa con una visión clara, incluso los sacrificios se llenan de sentido. Ya no se trata de renunciar a algo, sino de priorizar algo más valioso. La disciplina deja de sentirse como una carga, porque se convierte en un camino hacia algo que verdaderamente importa. Y es allí donde muchas personas redescubren su fuerza. No en los días fáciles, sino en aquellos donde la visión brilla más fuerte que la duda, más fuerte que el cansancio o el impulso de rendirse. Porque cuando uno sabe para qué está haciendo lo que hace, todo cobra otro significado. La vida deja de ser una repetición y se transforma en una construcción consciente. Una visión clara tiene el poder de reorganizar la vida desde su base. No solo guía el rumbo, sino que reordena las prioridades. Lo que antes parecía urgente pierde fuerza, y lo que antes se postergaba empieza a ocupar el centro. Esto sucede porque la visión actúa como un filtro, ayuda a distinguir entre lo esencial y lo accesorio, entre lo que solo ocupa tiempo y lo que realmente construye. Así, en lugar de reaccionar a todo lo que ocurre, se comienza a elegir con mayor conciencia dónde poner la energía y la atención. Sin embargo, tener una visión no significa que todo será sencillo. De hecho, cuanto más clara es, más visible se hace la distancia entre el punto de partida y el destino deseado. Esa diferencia puede generar miedo, frustración o inseguridad. Aparecen dudas como, ¿y si no lo logro? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué pasa si me equivoco? Son preguntas naturales. Lo importante no es evitar el temor, sino no permitir que dicte las decisiones. Toda visión que vale la pena desafiará los límites actuales. Es parte del proceso. En este punto, resulta útil dividir la visión en fragmentos prácticos, no pensar en transformar toda la vida de una vez, sino en dar pasos que alineen la dirección interna con las acciones visibles. Cada cambio de hábito, cada ajuste en la rutina, cada decisión tomada desde esa claridad, es un acto de fidelidad hacia lo que se quiere construir. No hace falta correr, hace falta moverse con intención, paso a paso, sosteniendo la dirección aun cuando no haya resultados inmediatos. También es importante proteger la visión del ruido exterior. A veces, las voces de otros, por más bien intencionadas que sean, intentan moldear nuestras aspiraciones según sus propias creencias o temores. Por eso, es vital tener momentos de silencio, espacios donde se pueda volver a escuchar esa voz interna que sabe con claridad qué sentido tiene lo que se busca. La visión no necesita aprobación, necesita ser alimentada con verdad y compromiso. La visión se convierte, con el tiempo, en una forma de vivir. Ya no es solo una imagen del futuro, sino una manera de estar presente, tomando decisiones con propósito, eligiendo desde la conciencia, y reconociendo que cada paso, por pequeño que parezca, está al servicio de algo mayor. Porque cuando se vive alineado con una visión auténtica, incluso lo cotidiano adquiere un nuevo brillo, como si cada día ofreciera la oportunidad de acercarse, con firmeza, a aquello que realmente se quiere ser. Para que una visión tenga verdadero impacto, no basta con que sea clara o inspiradora, debe estar alineada con los valores más profundos de quien la sostiene. Una visión desconectada de la autenticidad puede generar esfuerzo, pero no plenitud. Por eso, el proceso de definirla requiere honestidad, no se trata de perseguir lo que otros consideran valioso, ni de replicar ideales ajenos, sino de descubrir que tiene sentido de forma genuina. Preguntas como ¿qué me hace sentir vivo?, ¿qué quiero dejar como huella?, o ¿en qué tipo de vida me sentiría en paz conmigo mismo?, ayudan a revelar una visión coherente con la propia esencia. A partir de allí, se vuelve fundamental establecer una jerarquía de intenciones. No todo lo que parece importante lo es realmente, y no todo lo urgente merece atención prioritaria. La visión actúa como un faro, pero también exige estructura. Traducir esa imagen del futuro en decisiones estratégicas es un arte, requiere separar lo que se desea de lo que simplemente entretiene, lo que construye de lo que dispersa. Muchas veces, avanzar no consiste en hacer más, sino en eliminar lo innecesario. Así, el enfoque se libera y la energía se canaliza con mayor precisión.
Después, hay que cuidar el vínculo emocional con la visión. No basta con saber lo que se quiere, es necesario sentirlo. Visualizar con detalle no solo lo que se busca lograr, sino cómo se verá, cómo se sentirá, qué emociones acompañarán ese estado deseado. Este ejercicio activa zonas profundas del cerebro que fortalecen la motivación y aumentan la capacidad de sostener el esfuerzo. Una visión sentida se convierte en un motor silencioso, que empuja incluso cuando las circunstancias externas no ayudan. Sin embargo, toda visión también debe aceptar su propia evolución. No es un destino fijo, sino un punto de referencia dinámico. A medida que la persona crece, cambia y aprende, la visión también puede transformarse. Lo importante no es aferrarse rígidamente a una imagen, sino mantener vivo el proceso de construir una vida con sentido. La visión, entonces, no es solo una meta por alcanzar, sino un reflejo constante de lo que uno valora, necesita y elige priorizar en cada etapa. Así, tener una visión no significa vivir en el futuro, sino actuar en el presente con dirección. Es recordar que cada momento contiene la semilla del propósito. Y que, con cada decisión alineada, se está no solo acercando a una meta, sino encarnando desde ahora el tipo de vida que realmente se quiere vivir. Una visión clara solo se convierte en realidad cuando se acompaña de compromiso. No un compromiso abstracto, sino uno que se manifiesta en elecciones concretas, en rutinas definidas y en una disposición constante a corregir el rumbo cuando sea necesario. Porque el camino hacia una vida con propósito no es recto ni perfecto, está lleno de ajustes, dudas y momentos en los que todo parece detenerse. Es allí donde el compromiso revela su verdadero valor, cuando ya no hay entusiasmo inicial, pero aún así se decide avanzar. Para sostener ese compromiso, es útil crear recordatorios tangibles de la visión. Puede ser una frase en el lugar de trabajo, una imagen en la agenda, una nota escrita a mano que se revise cada mañana. Estas anclas simbólicas ayudan a mantener viva la conexión con el propósito, especialmente en los días en que la rutina amenaza con absorberlo todo. Recordar para qué se hace lo que se hace no es un acto menor, es una forma de mantener encendida la llama en medio de la distracción y el desgaste. Al mismo tiempo, la visión necesita espacio. No se puede construir una vida diferente si cada día está saturado de tareas que no aportan al propósito. Por eso, proteger el tiempo es una expresión directa del compromiso. Decir no a ciertas actividades, reducir la exposición a estímulos innecesarios y crear bloques de enfoque son decisiones estratégicas. No se trata de hacer más, sino de hacer lo correcto con plena presencia. Cuando se ordena la agenda desde la visión, se deja de correr detrás del tiempo y se empieza a dirigirlo con intención. También es fundamental incorporar momentos de evaluación. No con dureza, sino con claridad. Preguntarse con frecuencia, ¿lo que estoy haciendo me acerca o me aleja de mi visión? ¿Estoy siendo coherente con lo que dije que era importante para mí? Estas preguntas, planteadas con honestidad, permiten hacer ajustes sin perder el rumbo. La visión no exige perfección, exige verdad. Y solo quien se atreve a mirar su vida con ojos sinceros puede mantenerse en el camino sin desviarse por atajos que prometen rapidez pero roban significado. Finalmente, cuando una visión está verdaderamente integrada, se convierte en parte del carácter. Ya no es una meta externa, sino una expresión de la identidad. Las acciones dejan de ser esfuerzos forzados y se transforman en actos naturales de coherencia. Se vive con dirección, se decide con sentido, se construye con intención. Y así, cada día deja de ser un simple paso más y se vuelve una afirmación silenciosa pero poderosa de que esa vida soñada no está lejos, sino en pleno proceso de realización. Los hábitos no se sostienen únicamente con fuerza de voluntad, sino con una estructura emocional y mental que les da soporte. En ese sentido, uno de los elementos más determinantes para mantener una práctica constante es la forma en que se percibe el esfuerzo. Muchas personas abandonan no porque no puedan continuar, sino porque interpretan el cansancio, la falta de resultados inmediatos o los errores como señales de que algo anda mal.
Sin embargo, en cualquier proceso real de transformación, esas señales no son advertencias de fracaso, sino evidencias de avance. El esfuerzo sostenido requiere una relación sana con la incomodidad. Cambiar significa, muchas veces, dejar atrás patrones automáticos y construir nuevas respuestas frente a situaciones habituales. Esto genera fricción interna. La mente busca el camino conocido, repetir lo que ya sabe. Introducir algo nuevo implica desafiar esa programación. Por eso, es fundamental entrenar la tolerancia al malestar inicial, comprendiendo que no es permanente ni destructivo, sino parte del camino hacia una nueva estabilidad. La incomodidad no es el enemigo, es la señal de que se está saliendo de lo viejo. Después, hay que considerar el papel de las emociones. No se puede construir un hábito sólido desde un estado emocional inestable. Si una persona vive bajo estrés constante, si está emocionalmente agotada o mentalmente saturada, el compromiso con sus hábitos se debilita. Las emociones intensas, no gestionadas, nublan el juicio y facilitan decisiones impulsivas que rompen el ritmo de lo que se venía construyendo. Por eso, cultivar una inteligencia emocional básica, reconocer los estados internos, nombrarlos y responder con conciencia en lugar de reactividad, se convierte en una herramienta esencial. En paralelo, es necesario revisar las creencias que se tienen sobre uno mismo. Frases internas como yo no soy constante, siempre abandono todo o esto no es para mí actúan como comandos mentales que sabotean cualquier avance. No basta con hacer cosas nuevas si se piensa con ideas antiguas. Sostener un hábito requiere una mentalidad que apoye el cambio, flexible, resiliente y dispuesta a redefinir la identidad personal. La constancia no se trata de nunca fallar, sino de no permitir que un fallo borre el camino andado. Construir una base emocional para los hábitos implica, en última instancia, dejar de verlos como simples rutinas y empezar a reconocerlos como expresiones de una versión más consciente de uno mismo. Así, cada vez que se elige seguir adelante a pesar del cansancio, la duda o la lentitud del progreso, se está haciendo mucho más que repetir una acción, se está fortaleciendo la raíz invisible de una vida con intención. El entorno emocional en el que se desarrollan los hábitos tiene un peso más profundo del que solemos admitir. No se trata solo del espacio físico o de las herramientas disponibles, sino del estado interno desde el cual se actúa. Cuando una persona vive con una sensación constante de presión, carencia o desorden emocional, incluso el hábito más valioso puede volverse una carga. En cambio, cuando el interior se encuentra en calma, con claridad emocional y sentido de dirección, los hábitos fluyen con mayor naturalidad, como una prolongación de esa armonía interna. Una de las prácticas más importantes para sostener esta estabilidad emocional es aprender a regresar al centro. Todos atravesamos momentos de tensión, conflicto o desánimo. No se trata de evitar esas emociones, sino de no permitir que se conviertan en el lugar desde el cual se toman decisiones. Respirar con conciencia, hacer pausas breves, escribir lo que se siente o simplemente detenerse a observar el estado interno antes de actuar, son prácticas sencillas pero poderosas. Ayudan a recuperar presencia y evitan que el impulso del momento sabotee el compromiso con los hábitos elegidos. Otra dimensión clave es la forma en que se gestionan los resultados. Muchas personas comienzan un hábito con entusiasmo, pero al no ver cambios inmediatos, sienten que el esfuerzo es inútil. Este desencanto temprano es uno de los principales motivos de abandono. Por eso, es esencial redefinir la relación con el progreso. En lugar de buscar validación en resultados visibles a corto plazo, es necesario empezar a valorar el simple hecho de cumplir con lo propuesto. Cada día en que se sostiene un hábito, aunque parezca insignificante, es un paso más en la construcción de una identidad firme. Y esa identidad, con el tiempo, produce cambios que van mucho más allá de lo medible. Además, es fundamental proteger la motivación interna de las comparaciones externas. Ver los avances de otros puede ser inspirador, pero también peligroso si genera frustración o sensación de insuficiencia. Cada proceso tiene su propio ritmo. Lo que para uno es un pequeño logro, para otro puede ser un gran paso.
Cultivar una mirada amable hacia uno mismo permite valorar los propios avances sin desmerecerlos por lo que ocurre afuera. La constancia verdadera nace del respeto por el propio proceso. Así, mantener los hábitos no depende únicamente de tener un plan estructurado o de aplicar disciplina rígida. Depende, sobre todo, de cuidar el terreno emocional en el que crecen. Si ese terreno está nutrido con paciencia, claridad y respeto por el camino individual, los hábitos se convierten en una extensión natural del estado interior. Y cuando eso ocurre, la constancia deja de sentirse como una carga y empieza a vivirse como una forma de estabilidad profundamente elegida. La constancia, más que un acto de repetición, es una relación consciente con el tiempo. Muchas personas abandonan sus hábitos porque esperan resultados inmediatos y subestiman el valor de la acumulación. Pero los cambios verdaderos no aparecen de golpe, se construyen lentamente, como el agua que moldea la piedra. Día tras día, gesto tras gesto, se va formando una nueva forma de vivir. Comprender esto cambia por completo la forma en que se enfrenta cada práctica, ya no como una obligación que debe rendir frutos rápidos, sino como una inversión silenciosa que transforma desde adentro. El tiempo es un aliado poderoso cuando se usa con intención. Y esa intención se fortalece cuando se asocia el hábito con una identidad futura. En lugar de pensar tengo que hacer esto, es más potente pensarlo como esto me acerca a quien quiero ser. Cada vez que se cumple una acción, por pequeña que sea, se refuerza esa identidad. Así, levantarse temprano, escribir una página, comer conscientemente o hacer ejercicio no son acciones aisladas, sino afirmaciones repetidas de una versión futura que ya se está manifestando. Después, aparece la necesidad de adaptabilidad. A lo largo del camino, las circunstancias cambian, el cuerpo cambia, incluso las motivaciones pueden transformarse. Quien quiere sostener hábitos debe aprender a ajustarlos sin perder el compromiso. Esto significa flexibilizar la forma sin abandonar el fondo. Tal vez no se pueda hacer la rutina completa un día, pero sí una parte, tal vez no haya tiempo para todo, pero sí para lo esencial. Esta capacidad de adaptación es la que permite que el hábito sobreviva a la vida real, con sus imprevistos y fluctuaciones. También es clave incorporar espacios de recuperación. La constancia no significa exigirse sin descanso. Al contrario, los hábitos bien construidos incluyen pausas inteligentes. El descanso estratégico no rompe el ritmo, lo renueva. Dormir bien, desconectarse del ruido digital, pasar tiempo en silencio o simplemente disfrutar de algo sin un fin productivo, fortalece la energía mental y emocional necesaria para continuar. Una mente agotada se resiste al cambio, una mente recuperada lo abraza con mayor disposición. Sostener hábitos es, al final, una danza entre dirección y flexibilidad, entre disciplina y compasión. No se trata de ser infalible, sino de volver siempre, incluso después de los desvíos. Porque cada vez que se elige continuar, a pesar del retraso o del error, se reafirma la voluntad de vivir de forma intencional. Y esa voluntad, sostenida con humildad y persistencia, es la que convierte cualquier hábito en una transformación duradera. La constancia, más que un acto de repetición, es una relación consciente con el tiempo. Muchas personas abandonan sus hábitos porque esperan resultados inmediatos y subestiman el valor de la acumulación. Pero los cambios verdaderos no aparecen de golpe, se construyen lentamente, como el agua que moldea la piedra. Día tras día, gesto tras gesto, se va formando una nueva forma de vivir. Comprender esto cambia por completo la forma en que se enfrenta cada práctica, ya no como una obligación que debe rendir frutos rápidos, sino como una inversión silenciosa que transforma desde adentro. El tiempo es un aliado poderoso cuando se usa con intención. Y esa intención se fortalece cuando se asocia el hábito con una identidad futura. En lugar de pensar tengo que hacer esto, es más potente pensarlo como esto me acerca a quien quiero ser. Cada vez que se cumple una acción, por pequeña que sea, se refuerza esa identidad. Así,
levantarse temprano, escribir una página, comer conscientemente o hacer ejercicio no son acciones aisladas, sino afirmaciones repetidas de una versión futura que ya se está manifestando. Después, aparece la necesidad de adaptabilidad. A lo largo del camino, las circunstancias cambian, el cuerpo cambia, incluso las motivaciones pueden transformarse. Quien quiere sostener hábitos debe aprender a ajustarlos sin perder el compromiso. Esto significa flexibilizar la forma sin abandonar el fondo. Tal vez no se pueda hacer la rutina completa un día, pero sí una parte, tal vez no haya tiempo para todo, pero sí para lo esencial. Esta capacidad de adaptación es la que permite que el hábito sobreviva a la vida real, con sus imprevistos y fluctuaciones. También es clave incorporar espacios de recuperación. La constancia no significa exigirse sin descanso. Al contrario, los hábitos bien construidos incluyen pausas inteligentes. El descanso estratégico no rompe el ritmo, lo renueva. Dormir bien, desconectarse del ruido digital, pasar tiempo en silencio o simplemente disfrutar de algo sin un fin productivo, fortalece la energía mental y emocional necesaria para continuar. Una mente agotada se resiste al cambio, una mente recuperada lo abraza con mayor disposición. Sostener hábitos es, al final, una danza entre dirección y flexibilidad, entre disciplina y compasión. No se trata de ser infalible, sino de volver siempre, incluso después de los desvíos. Porque cada vez que se elige continuar, a pesar del retraso o del error, se reafirma la voluntad de vivir de forma intencional. Y esa voluntad, sostenida con humildad y persistencia, es la que convierte cualquier hábito en una transformación duradera. Para construir hábitos sólidos y duraderos, es fundamental diseñar un plan de acción claro y realista. Muchas veces, la diferencia entre mantener un hábito y abandonarlo radica en la capacidad para organizar el camino con pasos concretos, medibles y alcanzables. Sin un plan, la motivación puede ser alta al principio, pero se diluye rápidamente ante la ausencia de una ruta definida. Por eso, la planificación no es un lujo ni una formalidad, sino una herramienta esencial para convertir las intenciones en resultados. El primer paso en este proceso es identificar con precisión qué se quiere lograr. Definir objetivos claros, específicos y realistas permite enfocar la energía de manera efectiva. Un objetivo difuso genera confusión y dispersión, uno concreto crea dirección. Por ejemplo, en lugar de decir quiero hacer ejercicio, es mejor decir quiero caminar 30 minutos, 5 días a la semana. Esa precisión facilita evaluar el progreso y ajustarlo cuando sea necesario. Después, es necesario dividir ese objetivo en acciones pequeñas y manejables. Los grandes cambios suelen intimidar, pero cuando se descomponen en pasos simples, se vuelven accesibles. Cada acción concreta, por pequeña que parezca, es una victoria que construye confianza y sostiene la motivación. Además, este desglose ayuda a prever posibles obstáculos y a preparar soluciones anticipadas, evitando que la falta de planificación conduzca a la frustración. Una parte esencial del plan de acción es la calendarización. Establecer horarios o momentos específicos para realizar cada actividad crea un compromiso con el tiempo. La improvisación rara vez gana frente a la estructura. Cuando una acción está programada, se reduce la carga mental de decidir en el momento y aumenta la probabilidad de cumplir. La repetición en un horario fijo también facilita que el hábito se integre en la rutina diaria, haciéndolo menos dependiente de la voluntad momentánea. Finalmente, el plan debe incluir formas de seguimiento y evaluación. Llevar un registro, aunque sea simple, permite visualizar el avance y detectar áreas que requieren ajuste. La revisión periódica no es para juzgarse, sino para aprender y mejorar. Así, el plan se convierte en un mapa vivo, que se adapta a las circunstancias sin perder de vista la meta. Y con esta base sólida, el camino hacia el cambio se vuelve más claro, más seguro y, sobre todo, más posible. Además de un plan bien estructurado, la motivación es un componente fundamental para sostener cualquier hábito en el tiempo. Sin embargo, es importante entender que la motivación no es una fuerza constante ni ilimitada,
fluctúa, se agota y se renueva. Por eso, depender únicamente de ella es un error común que lleva a la frustración y al abandono. La clave está en aprender a movilizar la acción incluso cuando la motivación está baja y a fortalecerla cuando está alta para avanzar con mayor impulso. Una estrategia eficaz para mantener la motivación es conectar cada hábito con un propósito personal profundo. Cuando la razón detrás de una acción es significativa, se genera un combustible interno que ayuda a superar la resistencia. Este propósito debe ser revisitado y recordado con frecuencia, especialmente en momentos de duda o cansancio. Así, el hábito deja de ser una tarea externa y se convierte en un acto de coherencia con la propia identidad y valores. Otra técnica útil es dividir las metas en etapas o hitos intermedios que puedan celebrarse. Reconocer y valorar los pequeños logros a lo largo del camino no solo fortalece la confianza, sino que también alimenta la motivación. Estas celebraciones no necesitan ser grandes ni elaboradas, pueden ser momentos simples de reconocimiento personal que refuercen la conexión con el proceso. Celebrar el avance es, en sí mismo, una forma de mantener vivo el compromiso. Por último, es fundamental construir un entorno que favorezca la motivación. Esto incluye rodearse de personas que apoyen los objetivos, reducir las distracciones y diseñar espacios físicos que inviten a la acción. La motivación se vuelve más fácil de sostener cuando el contexto ayuda en lugar de obstaculizar. A veces, pequeños ajustes en el ambiente pueden marcar una gran diferencia en la continuidad de un hábito. En suma, sostener la motivación es un acto de estrategia y atención consciente. No es cuestión de esperar a que llegue, sino de cultivarla activamente, apoyándose en el propósito, celebrando los logros y creando condiciones propicias. Así, la motivación se convierte en un aliado constante, no en un recurso escaso. Mantener la disciplina es un reto que va más allá del deseo o la motivación momentánea. Es una capacidad que se desarrolla con práctica y que requiere hábitos complementarios que fortalezcan el autocontrol sin convertirlo en una carga. Para sostener la disciplina a largo plazo, es esencial entender que no se trata de ser rígido, sino de ser consistente, no de eliminar la flexibilidad, sino de crear estructuras que permitan adaptarse sin perder el rumbo. Uno de los pilares para cultivar esta disciplina es la creación de rituales. Los rituales son acciones repetidas que marcan el inicio o el fin de una actividad, aportando orden y previsibilidad. Por ejemplo, preparar el espacio de trabajo de la misma manera antes de comenzar o realizar una breve pausa consciente después de cada sesión. Estos actos generan un sentido de estabilidad que reduce la resistencia interna y hacen que la disciplina se sienta menos como un esfuerzo y más como una costumbre natural. Además, es importante incorporar la autocompasión como parte del proceso disciplinario. La autocompasión implica reconocer las propias limitaciones sin juicio severo, entender que el error es parte del aprendizaje y tratarse con amabilidad cuando surgen dificultades. Esta actitud evita el desgaste emocional que provoca la autoexigencia extrema y ayuda a recuperar el compromiso con mayor rapidez después de un tropiezo. Otro aspecto clave es gestionar las distracciones de manera proactiva. Identificar qué elementos del entorno o de la rutina suelen interrumpir la concentración permite anticipar y reducir esas interrupciones. Esto puede incluir apagar notificaciones, establecer bloques de tiempo sin interrupciones o delimitar espacios físicos para ciertas actividades. Controlar las distracciones no solo protege la disciplina, sino que también mejora la calidad del esfuerzo y la satisfacción con el proceso. Finalmente, mantener la disciplina implica también celebrar la constancia, reconociendo que cada día que se cumple con la intención es una victoria. Esta mirada positiva fortalece la motivación interna y crea un ciclo virtuoso donde la disciplina alimenta el compromiso y el compromiso refuerza la disciplina. Así, la práctica disciplinada se transforma en un aliado silencioso que sostiene el camino hacia las metas deseadas. Todo plan de acción, por más claro y bien intencionado que sea, debe incluir un sistema de ajuste y evaluación si se quiere que perdure en el tiempo. Vivir con estructura no implica rigidez, sino la capacidad de adaptarse sin perder el rumbo.
Evaluar no es sinónimo de juzgar, sino de observar con atención, aprender de la experiencia y mejorar lo que sea necesario. Esta práctica constante de revisión es lo que permite que un hábito se mantenga vivo, relevante y alineado con el momento actual. El primer paso en una evaluación efectiva es detenerse periódicamente a reflexionar sobre lo que está funcionando y lo que no. Preguntas simples pero profundas pueden marcar la diferencia. ¿Estoy avanzando hacia mi meta? ¿Este hábito aún responde a mi propósito? ¿Qué me ha ayudado a sostenerlo y qué me ha alejado? Estas preguntas invitan a salir del piloto automático y a reconectar con la intención original desde una mirada más lúcida. Después, viene el momento de ajustar. Tal vez sea necesario modificar la frecuencia, el horario o la forma en que se realiza la práctica. Tal vez se descubra que el objetivo inicial ya no tiene el mismo sentido y deba redefinirse. Lejos de ser un fracaso, ajustar es una señal de madurez. Solo quien está comprometido con el proceso se permite cambiar el enfoque sin abandonar el camino. Los ajustes estratégicos previenen el desgaste, renuevan la energía y aseguran que el hábito se mantenga útil y sostenible. También es clave registrar los aprendizajes. Cada fase del proceso, los aciertos, los errores, las interrupciones, contiene lecciones valiosas. Escribirlos, compartirlos o simplemente recordarlos con claridad fortalece la capacidad de adaptación futura. La experiencia se convierte en guía, y lo que antes fue un obstáculo, ahora se transforma en conocimiento aplicado. Por último, toda evaluación debe cerrar con una proyección hacia adelante. No se trata solo de mirar lo que pasó, sino de decidir con intención cómo se quiere continuar. Este gesto final, aunque sea interno, renueva el compromiso y activa nuevamente el propósito. Así, el plan de acción se vuelve dinámico, flexible y profundamente conectado con la realidad cambiante de quien lo practica. Porque al final, los hábitos no son estructuras estáticas, sino procesos vivos que crecen junto con la persona. Y cuando se los acompaña con atención, revisión y ajuste consciente, dejan de ser una meta por alcanzar y se convierten en una herramienta constante de evolución personal. La energía personal es uno de los recursos más valiosos y más descuidados en el proceso de transformación. No importa cuán clara sea una meta o cuán sólido sea un plan, si falta energía, todo esfuerzo se vuelve más lento, más pesado, más difícil de sostener. La constancia no depende únicamente de la disciplina o la motivación, sino también del estado físico, mental y emocional con el que se enfrenta el día a día. Por eso, aprender a cuidar y renovar la energía es un acto estratégico, no solo de bienestar, sino de efectividad profunda. La energía no es un recurso inagotable. Se consume con cada decisión, con cada interacción, con cada pensamiento. Por eso, el cuerpo y la mente deben ser tratados como aliados, no como obstáculos. Dormir bien, alimentarse con conciencia, moverse a diario, respirar de forma profunda, tomar pausas, son acciones simples, pero potentes. No son lujos ni extras, son las bases invisibles sobre las que se sostiene todo hábito. Cuando el cuerpo está agotado o mal cuidado, incluso las tareas más pequeñas se convierten en un peso. En cambio, cuando está nutrido y regulado, la claridad, el enfoque y la resiliencia aumentan de forma natural. La energía también se relaciona con lo que se consume a nivel mental. Los pensamientos, las noticias, las conversaciones, el entorno digital, todo eso impacta. Así como ciertos alimentos intoxican el cuerpo, ciertas ideas agotan la mente. Estar expuesto constantemente a estímulos negativos, quejas o mensajes que generan ansiedad, drena silenciosamente el ánimo y disminuye la capacidad de sostener hábitos con entusiasmo. Por eso, cuidar la energía implica también elegir con intención que se lee, que se escucha, a que se le presta atención. Y hay una energía más sutil, pero profundamente influyente, la emocional. Cargar con emociones no procesadas, como culpa, rencor, miedo o frustración, consume una cantidad enorme de energía vital. No siempre se nota, pero está ahí, en forma de tensión, bloqueo o apatía.
Liberar esa carga a través de la expresión consciente, la escritura, el diálogo o el silencio introspectivo es parte del proceso de depuración interna. Cuando se suelta lo que ya no sirve, el cuerpo y la mente recuperan espacio para lo nuevo. Cultivar la energía, entonces, es una forma de respeto por el proceso de transformación. No se trata de estar en un estado perfecto todo el tiempo, sino de sostener prácticas que protejan y restauren lo esencial. Porque cuando hay energía, todo hábito se vuelve más posible. Y cuando falta, hasta lo más importante parece inalcanzable. La transformación comienza también por allí, por cómo se cuida el terreno en el que todo lo demás quiere crecer. El manejo de la energía no solo depende del cuidado físico o emocional, sino también de cómo se estructura el día. El modo en que se organiza el tiempo determina en gran medida la calidad del enfoque y la cantidad de energía disponible para lo que realmente importa. Muchas personas sienten que les falta motivación, cuando en realidad lo que les falta es claridad en el uso de su atención. Y la atención, como la energía, es limitada, si se dispersa constantemente, se agota antes de llegar a lo esencial. Una estrategia poderosa para proteger la energía diaria es identificar las horas de mayor lucidez y concentración y reservar esos momentos para las tareas más importantes. No todos los horarios tienen el mismo valor. Algunas personas piensan mejor en la mañana, otras en la tarde. Reconocer esos ritmos naturales permite trabajar con el cuerpo, no contra él. Utilizar los momentos de mayor energía para crear, decidir o construir es una forma inteligente de multiplicar los resultados sin aumentar el esfuerzo. Después, es necesario aprender a cerrar ciclos. Cada tarea inconclusa, cada conversación pendiente o decisión postergada ocupa un espacio mental que consume energía silenciosamente. El cerebro sigue procesando todo lo abierto, incluso sin que lo notemos. Por eso, completar pequeñas tareas, anotar pendientes en lugar de cargarlos mentalmente y practicar pausas de cierre entre actividades ayudan a liberar espacio interno. Cerrar ciclos no es solo una forma de orden externo, es una forma de higiene energética. También influye, de forma determinante, la calidad de las relaciones. Pasar tiempo con personas que inspiran, que escuchan sin juzgar, que elevan la conversación, aporta energía en lugar de drenarla. Por el contrario, rodearse de relaciones tóxicas o muy demandantes puede desgastar incluso en los momentos de descanso. No se trata de evitar a todo el que genera incomodidad, sino de reconocer qué relaciones son nutritivas y cuáles necesitan límites claros. La energía se fortalece cuando se está cerca de lo que resuena con los valores propios. Y por último, hay que cuidar el exceso de exigencia. Cuando se vive bajo la presión constante de hacer más, de rendir más, de no parar nunca, se cruza una línea peligrosa, la que convierte la acción en agotamiento. La transformación no se construye desde la prisa, sino desde la presencia. Es preferible avanzar con pasos firmes y sostenibles que apresurarse hasta perder el sentido. Proteger la energía es también saber detenerse, descansar sin culpa, respirar sin apuro. Porque no se trata solo de llegar lejos, sino de llegar vivo, presente y entero al lugar que se ha elegido. La renovación de la energía no depende únicamente del descanso físico, sino también de los espacios de conexión interior. En una vida saturada de estímulos, donde la atención está constantemente dirigida hacia afuera, el agotamiento no proviene solo del hacer, sino también del no detenerse a escuchar lo que uno realmente necesita. Por eso, crear momentos de silencio, reflexión o contemplación es una práctica esencial para recargar la energía en un nivel más profundo y sostenible. Estos espacios pueden tomar muchas formas: una caminata sin distracciones, unos minutos de respiración consciente, una sesión de escritura libre o simplemente sentarse a observar sin hacer nada. No se trata de rituales complejos, sino de actos simples que permiten volver al centro. En ese silencio, las ideas se aclaran, las emociones se ordenan y la energía comienza a circular nuevamente con más fluidez. Es como si, al cerrar por un momento el mundo externo, se abriera un acceso directo a una fuente interna de calma y renovación.
Otro canal poderoso de recarga energética es la conexión con aquello que inspira. Puede ser la naturaleza, el arte, la música, la lectura, una conversación significativa o una actividad creativa. Estas experiencias no solo distraen o entretienen, alimentan el alma. Nos recuerdan que hay belleza, propósito y profundidad más allá de las obligaciones. Cuando se integran de forma regular en la rutina, se convierten en fuentes constantes de energía emocional y mental. Son como estaciones de abastecimiento en medio del recorrido diario. También es importante reconocer que actividades drenan energía sin aportar valor. Revisar compulsivamente las redes sociales, discutir temas sin solución, exponerse a información negativa de forma repetitiva o asumir responsabilidades que no corresponden, son ejemplos comunes. No se trata de vivir aislado del mundo, sino de elegir con criterio dónde se pone la atención. Porque allí donde va la atención, va también la energía. Finalmente, renovar la energía implica cuidar la relación con uno mismo. Hablarse con respeto, permitirse descansar, dejar de exigirse perfección y abrazar la humanidad del propio proceso, son gestos que regeneran. Cuando se es amable con uno mismo, se abre un espacio interno de estabilidad y confianza que no depende del rendimiento ni de los resultados. Y desde ese lugar, la energía se reconstruye de forma más sólida, más auténtica y más libre. Porque recargar no es un lujo, ni un acto de debilidad. Es una decisión sabia que permite sostener la claridad, la acción y la integridad a lo largo del camino. Sin energía, no hay transformación posible. Con ella, todo lo demás comienza a tener un nuevo ritmo y una nueva profundidad. Alcanzar una vida energéticamente equilibrada no significa estar siempre al máximo, sin pausas ni bajones, sino aprender a administrar los flujos naturales de la energía sin agotarla ni desperdiciarla. Es una forma de inteligencia vital, reconocer cuándo avanzar, cuándo detenerse, cuándo cuidar, cuándo soltar. Esta conciencia permite sostener los hábitos, mejorar la calidad de las decisiones y experimentar una mayor sensación de presencia y bienestar en el día a día. Una estrategia poderosa para lograr este equilibrio es observar los ciclos personales. Cada persona tiene ritmos únicos de energía a lo largo del día, de la semana, incluso del mes. Hay momentos de mayor claridad, de mayor fuerza física, de sensibilidad emocional. Escuchar esos ritmos permite alinear las tareas con el estado interno y, con ello, reducir la fricción y el desgaste innecesario. No se trata de esperar las condiciones perfectas para actuar, sino de actuar con más inteligencia respecto a lo que el cuerpo y la mente están indicando. También es clave establecer límites conscientes. Muchas veces, la energía se pierde no por lo que se hace, sino por lo que no se sabe decir que no. Aceptar compromisos innecesarios, estar siempre disponible, intentar resolver lo que no corresponde, son hábitos que drenan silenciosamente. Poner límites no es cerrar puertas, sino proteger lo esencial. Es un acto de respeto hacia el propio bienestar y una manera de garantizar que la energía se utilice para lo que realmente tiene sentido. El equilibrio energético también se fortalece con la regularidad. Crear horarios consistentes para dormir, comer, moverse y descansar estabiliza el sistema nervioso y evita fluctuaciones extremas que terminan afectando la concentración, el estado de ánimo y la motivación. No se trata de rigidez, sino de crear un marco predecible que aporte orden interno. Cuando el cuerpo sabe qué esperar, la mente trabaja con más claridad y menos resistencia. Por último, vivir con energía equilibrada es también vivir con propósito. La fatiga profunda, la que va más allá del cuerpo, suele aparecer cuando se pierde el sentido. En cambio, cuando hay una razón clara detrás de cada esfuerzo, la energía se renueva desde adentro. No porque se descanse más, sino porque el alma también se alimenta. Y cuando mente, cuerpo y propósito se alinean, la energía fluye con una fuerza distinta, más estable, más serena, más plena. Ese equilibrio no es un punto fijo al que se llega, sino un estado que se cultiva día a día, con decisiones pequeñas, con escucha atenta, con intención constante. Y desde ahí, todo hábito,
todo cambio y toda meta encuentran un terreno fértil donde crecer sin prisa, pero con firmeza. Toda transformación profunda comienza con una revisión honesta del sistema de creencias. No basta con querer cambiar hábitos o mejorar rutinas si en el fondo se sigue pensando de la misma forma. Las creencias son como raíces invisibles que determinan la forma en que se actúa, se interpreta la realidad y se responde ante los desafíos. Por eso, si se quiere construir una vida diferente, el cambio no puede ser solo externo, tiene que empezar desde las ideas que se consideran verdaderas. Muchas de estas creencias fueron adoptadas sin cuestionarlas. Algunas vienen de la infancia, de experiencias pasadas, de la cultura o del entorno. A menudo, se repiten frases como no soy lo suficientemente bueno, a mí siempre me cuesta, nunca voy a cambiar, sin detenerse a pensar de dónde vienen o si realmente son ciertas. Y aunque parezcan simples pensamientos, esas ideas influyen directamente en la motivación, en la constancia y en la forma de interpretar los resultados. Si se cree que el cambio no es posible, cada dificultad será vista como una confirmación de ese límite. El primer paso para transformar una creencia limitante es hacerla visible. Escribir lo que se piensa sobre uno mismo, sobre el esfuerzo, sobre el éxito o el fracaso, puede revelar patrones internos que pasan desapercibidos. Una vez identificadas, se puede comenzar a cuestionarlas. ¿De dónde viene esta idea? ¿Es universalmente cierta? ¿Hay pruebas de lo contrario? ¿Qué pasaría si pensara algo distinto? Este ejercicio de conciencia no busca negar la realidad, sino ampliar la perspectiva desde la cual se la interpreta. Después, es necesario reemplazar la creencia limitante por una alternativa más saludable y constructiva. No se trata de repetir afirmaciones vacías, sino de construir un nuevo pensamiento a partir de experiencias reales, decisiones conscientes y resultados observables. Por ejemplo, pasar de yo no soy disciplinado a puedo aprender a ser disciplinado si me organizo bien y me respeto en el proceso. Con el tiempo, estas nuevas ideas se fortalecen a través de la repetición y de los logros concretos que validan su verdad. Cambiar una creencia es como abrir una nueva ruta en la mente. Al principio, cuesta dejar el camino viejo, es más conocido, más automático. Pero con práctica y paciencia, la nueva dirección se vuelve más natural. Y cuando las creencias comienzan a alinearse con la vida que se quiere construir, todo el sistema interno se reorganiza, las decisiones se vuelven más firmes. La confianza aumenta y los hábitos encuentran un soporte más sólido. Porque al final, lo que se cree sobre uno mismo no es un reflejo estático de la verdad, sino una elección que puede renovarse con conciencia y determinación. Las creencias tienen una manera sutil de filtrarse en la vida cotidiana, no siempre se expresan con palabras claras, pero sí se manifiestan en decisiones, reacciones y hábitos. Por eso, después de identificarlas, el siguiente paso es observar cómo actúan en el comportamiento diario. Cada vez que se posterga una acción, que se evita un reto, que se renuncia antes de empezar, probablemente hay una idea de fondo que limita. Y no es suficiente comprenderla desde lo intelectual, es necesario verla en movimiento, en los actos concretos que la sostienen sin que uno lo note. Una forma poderosa de hacer esta observación es registrar situaciones específicas. Por ejemplo, hoy tenía planeado comenzar mi rutina, pero lo pospuse. ¿Qué me dije a mí mismo en ese momento? Esa voz interna, a veces sutil, a veces dura, revela la narrativa con la que se justifica la inacción. Puede sonar como, no va a funcionar igual, estoy muy cansado, mejor cuando me sienta más preparado. Detrás de cada excusa, casi siempre hay una creencia que se disfraza de lógica, pero en realidad está defendiendo un patrón antiguo. El desafío está en interrumpir ese patrón justo cuando está ocurriendo. No desde la culpa, sino desde la conciencia. Detenerse un momento, respirar, y decirse, esta no es la única forma de responder. Puedo elegir distinto. Ese pequeño instante de elección consciente es donde comienza el cambio real. No es necesario sentirse completamente seguro o convencido, basta con dar un paso distinto. La acción tiene el poder de debilitar una creencia limitante y,
al mismo tiempo, reforzar una nueva. Además, hay que tener presente que muchas creencias se fortalecen en entornos que las validan. Si se convive con personas que refuerzan la negatividad, que desestiman los intentos de mejora o que proyectan sus propios miedos, es más fácil que esas ideas vuelvan a instalarse. Rodearse de estímulos y personas que refuercen una visión más amplia, más posible, más constructiva, es parte del proceso de transformación. A veces, cambiar una creencia también implica cambiar de ambiente, aunque sea de manera gradual o simbólica. Finalmente, el trabajo con las creencias requiere paciencia. No se trata de reprogramarse de un día para otro, sino de acompañarse en el proceso. Cada día en que se actúa con una idea nueva, aunque sea en un pequeño gesto, se está debilitando la estructura antigua. Y cada vez que se confirma con hechos lo que antes parecía solo una posibilidad, esa nueva creencia gana fuerza. Así, poco a poco, lo que era una limitación mental se convierte en una puerta abierta hacia una vida más libre, más coherente y plena. Transformar el sistema de creencias no solo implica desmontar lo que limita, sino también construir activamente nuevas ideas que expandan el horizonte de lo posible. Esta construcción consciente se vuelve más poderosa cuando se acompaña de visualización y lenguaje afirmativo. No como fórmulas vacías, sino como una forma de entrenar a la mente para pensar desde la posibilidad, no desde la carencia. El pensamiento repetido moldea la percepción, y lo que se repite con intención se convierte, con el tiempo, en estructura interna. Visualizar con claridad la versión de uno mismo que se quiere habitar es un acto profundamente transformador. No se trata de imaginar resultados mágicos, sino de crear imágenes mentales nítidas de conductas, actitudes y decisiones alineadas con la identidad que se desea construir. Al cerrar los ojos y verse actuando con seguridad, cumpliendo compromisos, eligiendo con conciencia, el cerebro comienza a registrar esas escenas como posibles. Y con la repetición, esa posibilidad empieza a sentirse familiar, accesible, incluso natural. El lenguaje también tiene un papel central en esta reprogramación. La forma en que se habla uno a sí mismo puede fortalecer o debilitar el cambio. Frases como yo soy así, nunca me sale, siempre abandono, son programaciones disfrazadas de descripciones. Cambiar esa narrativa no significa negar las dificultades, sino empezar a hablar desde una identidad en proceso. Estoy aprendiendo a sostener, cada día me acerco más, esto me cuesta. Pero lo estoy enfrentando con otra actitud. Hablar así no es autoengaño, es dirección. En paralelo, es útil buscar evidencia concreta de cambio, por pequeña que sea. Registrar momentos en los que se actuó distinto, se mantuvo la calma, se fue constante o se eligió con más conciencia, refuerza la nueva creencia desde la experiencia. La mente necesita pruebas. Y cuando las encuentra, se vuelve más flexible, menos defensiva, más dispuesta a soltar lo anterior. Así, lo que parecía imposible empieza a tomar forma en lo real. Es un trabajo que requiere constancia y delicadeza. La mente no cambia por imposición, sino por repetición y coherencia. Por eso, cada acto, cada palabra, cada imagen mental que alimente la nueva versión, cuenta. Y aunque al principio el cambio parezca frágil, con el tiempo se vuelve estructura. Una nueva forma de pensar, actuar y habitar el mundo. No desde la programación automática del pasado, sino desde una identidad elegida con plena conciencia. Cambiar el sistema de creencias no es un evento puntual, sino un proceso continuo que requiere presencia, constancia y compromiso con la propia evolución. Las viejas ideas no desaparecen de un día para otro, muchas veces intentan regresar, disfrazadas de duda o autoexigencia. Por eso, uno de los aprendizajes más importantes en esta etapa es sostener la nueva narrativa incluso cuando aún no se ven todos los resultados. La confianza no se construye cuando todo va bien, sino cuando se elige avanzar a pesar de la incertidumbre. La clave está en permanecer atentos a las señales internas que indican una recaída en antiguos patrones. No para castigarse, sino para responder con más conciencia. Cada vez que surge una creencia limitante, por ejemplo, esto no va a durar,
seguro abandono otra vez, es una oportunidad para detenerse, cuestionarla y reafirmar la nueva dirección. No como un acto de negación, sino como una decisión de no dejar que el pasado define el presente. En lugar de luchar contra esa voz interna, se le puede responder con firmeza: gracias por aparecer, pero hoy elijo algo diferente. Sostener una nueva creencia también implica crear entornos que la refuercen. Esto no siempre significa cambiar radicalmente de vida, pero sí introducir estímulos que nutran la identidad que se está construyendo. Leer ciertos libros, seguir a personas que inspiran, escribir afirmaciones, reflexionar al final del día o tener conversaciones profundas, todo esto actúa como un sistema de soporte. La mente necesita estar rodeada de señales que le recuerden el camino elegido, especialmente en los momentos de debilidad o rutina. Otra herramienta poderosa es el diálogo interior consciente. Cada día ofrece momentos para reforzar las ideas nuevas, al comenzar la jornada, al enfrentar un reto, al sentir frustración, al celebrar un logro. Usar frases propias, auténticas, que conecten con la visión personal, es una forma de sembrar convicciones profundas. No importa si parecen pequeñas o repetitivas, lo importante es que sean consistentes. Así como las creencias limitantes se formaron con años de repetición inconsciente, las nuevas se consolidan con años de repetición intencional. Al final, este proceso no se trata solo de pensar distinto, sino de convertirse en alguien distinto. No porque antes se fuera menos, sino porque ahora se vive con más elección. Y eso es libertad. Una libertad que se gana no con fuerza bruta, sino con atención diaria, con decisiones suaves pero firmes, con una mirada compasiva hacia el pasado y una voluntad clara hacia el futuro. Cambiar creencias no es solo transformar ideas, es redefinir lo posible, desde la raíz. El entorno social es una de las influencias más poderosas en el desarrollo y la sostenibilidad de los hábitos. Aunque muchas veces se habla del cambio como un proceso estrictamente personal, es imposible ignorar el impacto que tienen las personas que nos rodean. Sus comentarios, actitudes, hábitos y formas de ver el mundo actúan como espejos y moldes que pueden fortalecer o debilitar nuestros propios procesos. Por eso, cultivar relaciones conscientes y saber poner límites a las influencias negativas es parte esencial del camino hacia una transformación auténtica. No se trata de depender de la aprobación externa, sino de reconocer que todo vínculo humano implica una energía compartida. Si se vive rodeado de personas que constantemente dudan, se quejan o desacreditan el esfuerzo ajeno, el entorno se vuelve un campo hostil para el crecimiento. En cambio, si se está cerca de quienes impulsan, escuchan, aportan y respetan, el cambio se siente más posible, más natural, incluso más liviano. El entorno no determina por completo, pero sí condiciona. Por eso, elegir bien con quien se comparte tiempo, energía y palabra es un acto de cuidado personal. Es importante identificar las relaciones que desgastan sin aportar. No para juzgarlas ni rechazarlas automáticamente, sino para reconocer qué espacio ocupan en la vida y cómo afectan la energía emocional. Algunas personas, por más cercanas que sean, actúan desde sus propias inseguridades y terminan proyectando miedo o escepticismo hacia los procesos ajenos. En esos casos, es necesario establecer límites claros, no dejar que la negatividad se instale, cambiar el tipo de conversaciones o, si es posible, reducir la exposición. Proteger el cambio implica proteger también el espacio donde ese cambio quiere crecer. Al mismo tiempo, se pueden construir entornos nuevos, aunque sea poco a poco. Buscar comunidades que compartan valores similares, leer a autores que fortalezcan la visión. Acercarse a personas con procesos similares o participar en espacios de aprendizaje son formas de nutrirse socialmente sin caer en la dependencia. La idea no es encerrarse, sino elegir con más intención. Una red de apoyo sana no solo brinda compañía, también ofrece perspectiva, inspiración y recordatorios silenciosos de que el cambio sí es posible. Y más allá del entorno físico, está la relación con uno mismo. La forma en que se habla internamente, se apoya, se consuela y se anima,
también forma parte de ese entorno social invisible pero constante. Cultivar una voz interna firme y amable puede contrarrestar incluso las influencias externas más difíciles. Porque cuando hay claridad interna, se vuelve más fácil discernir qué tomar y qué dejar del mundo que rodea. Y desde ahí, el cambio no solo se sostiene, se expande con fuerza, sin necesidad de aprobación, pero con el respaldo de vínculos que nutren en lugar de limitar. La presión social no siempre se presenta de forma evidente. A veces actúa como una corriente silenciosa que empuja hacia la conformidad, hacia lo conocido, hacia lo cómodo. Cambiar implica, en muchos casos, desafiar esa corriente. Cuando alguien comienza a transformar sus hábitos, su forma de pensar o su manera de vivir, inevitablemente se convierte en un espejo para los demás. Y no todos están preparados para ver reflejadas sus propias renuncias, excusas o temores. De ahí surgen las críticas sutiles, los comentarios sarcásticos o el silencio incómodo. No es personal, es una reacción al cambio. Por eso, uno de los desafíos más importantes en el proceso de transformación es sostener el rumbo sin dejarse desviar por la opinión ajena. No se trata de volverse indiferente ni de cortar vínculos de forma abrupta, sino de desarrollar una base interna lo suficientemente fuerte como para discernir qué comentarios aportan y cuáles desvían. La verdadera libertad aparece cuando se puede escuchar al otro sin entregarle el timón de las propias decisiones. Cuando la validación ya no es una necesidad, sino una elección. Parte de esa fortaleza interior se construye anticipando la incomodidad social que puede generar el cambio. Estar preparado mentalmente para no ser comprendido, para ser cuestionado o incluso para que algunos vínculos se enfríen, permite atravesar esa etapa sin que se convierta en un obstáculo definitivo. En lugar de verlo como un conflicto, se puede entender como un reajuste natural. Las relaciones evolucionan, y no todas están destinadas a acompañar cada fase del camino. Algunas se transforman, otras se distancian, y otras nuevas aparecen con mayor afinidad al momento presente. Además, es fundamental aprender a comunicar el cambio con claridad y respeto. A veces, lo que genera resistencia no es el cambio en sí, sino la forma en que se impone o se explica. Hablar desde la experiencia propia, sin juzgar ni comparar, abre puertas en lugar de levantar muros. Compartirlo. Que se está aprendiendo, mostrar vulnerabilidad y reconocer que el camino no es perfecto puede suavizar la tensión y crear puentes en lugar de barreras. El cambio no necesita ser defendido con agresividad, se sostiene mejor con coherencia y calma. Finalmente, toda transformación consciente incluye un momento en el que uno se encuentra solo frente a sus decisiones. Y en esa soledad elegida se prueba la autenticidad del cambio. No se trata de rechazar al entorno, sino de aprender a caminar con firmeza incluso cuando no hay aplausos ni acuerdos. Porque cuando el cambio nace de una convicción profunda, la presión externa pierde fuerza. Y entonces, la propia vida se convierte en el argumento más claro, más sereno y poderoso de que vivir distinto no solo es posible, sino también necesario. Llegar a un punto de madurez en el proceso de cambio implica entender que no es necesario convencer a los demás para validar el camino propio. Uno de los signos más profundos de transformación es la serenidad con la que se sostiene una nueva forma de vivir, aun cuando no sea comprendida o compartida por todos. Esa serenidad no nace del orgullo ni del aislamiento, sino de la claridad interior que se alcanza al haber transitado el conflicto entre lo externo y lo interno, y haber elegido permanecer fiel a lo esencial. Con el tiempo, la relación con el entorno se redefine. Se aprende a ver con compasión las reacciones de los demás, entendiendo que muchas veces no se oponen por maldad, sino por miedo, desconocimiento o costumbre. Alguien que cambia pone en evidencia que cambiar es posible, y eso puede resultar incómodo para quienes aún no se animan. Por eso, el respeto se vuelve clave, respeto por el proceso ajeno, por sus tiempos, por sus resistencias. No se trata de imponer una nueva verdad, sino de encarnar una forma de vivir que, por sí sola, inspire y transforme. Esa nueva forma de estar en el mundo no busca confrontar, sino contribuir. Se convierte en una influencia silenciosa pero poderosa.
Cuando alguien ve constancia sin rigidez, firmeza sin dureza, alegría sin superficialidad, empieza a cuestionarse desde otro lugar. Y en ese momento, la transformación deja de ser individual y empieza a resonar colectivamente. No con discursos, sino con ejemplo. No con presión, sino con presencia. Así es como el cambio profundo se expande. A la vez, se hace más claro con quien se puede compartir el camino. Aparecen personas que no solo comprenden el proceso, sino que también están en el suyo. Vínculos que se construyen desde el crecimiento, no desde la necesidad. Conversaciones que elevan, no que desgastan. Presencias que suman, sin querer controlar. Esa tribu consciente no siempre es numerosa, pero sí esencial. Porque cuando hay resonancia auténtica, el camino se siente más acompañado, aunque siga siendo personal. En última instancia, convivir con el entorno sin perder la dirección es uno de los logros más nobles de una transformación sostenida. Implica vivir con apertura, pero con límites claros. Escuchar, sin absorber. Aceptar, sin adaptarse a lo que ya no resuena. Es elegir desde la libertad, sin rencor, sin necesidad de aprobación, con la confianza de que lo más valioso no es ser entendido por todos, sino ser fiel a uno mismo. Y desde esa fidelidad, construir una vida que no solo funcione hacia afuera, sino que también haga sentido por dentro. Toda transformación real necesita un cierre consciente, un momento en el que se reconoce lo recorrido, se integra lo aprendido y se consolida una nueva forma de estar en el mundo. No se trata de marcar un final rígido, sino de permitir que el proceso tome forma completa antes de dar paso a nuevas etapas. El cierre no es un punto de llegada, sino un espacio de pausa, de afirmación, de profunda claridad. Y para que esa integración sea auténtica, es necesario mirar hacia atrás con atención, pero también con respeto. Durante todo el camino, se han puesto en práctica nuevas ideas, se han desafiado viejos patrones, se han construido hábitos y se han superado resistencias. Muchas de esas conquistas pueden parecer pequeñas desde fuera, pero representan victorias internas profundas. Por eso, detenerse a reconocerlas no es un acto de ego, sino de gratitud. Hacer consciente el avance fortalece la autoestima y da una base sólida sobre la cual seguir construyendo. A veces, el mayor logro no está en haber llegado lejos, sino en haber perseverado cuando todo parecía invitar al abandono. Esta etapa de integración también implica ordenar. Seleccionar qué prácticas, creencias y rutinas van a permanecer, cuáles necesitan afinarse y cuáles ya cumplieron su propósito. No todo lo que fue útil al inicio lo seguirá siendo en la siguiente fase. El discernimiento se vuelve una herramienta de evolución. Soltar con conciencia aquello que ya no nutre es tan importante como sostener con firmeza lo que da raíz y dirección. Al mismo tiempo, es fundamental revisar desde qué lugar se construyó todo este cambio. Si fue desde la presión, desde la comparación o desde la necesidad de validación externa, tal vez haya que redirigir la energía hacia una motivación más profunda. Pero si fue desde el deseo genuino de crecer, desde la conexión con un propósito real, entonces se puede confiar en que el proceso no ha sido solo una etapa, sino el inicio de un estilo de vida distinto, más alineado, más consciente. El cierre, bien comprendido, no es una despedida del proceso, sino una bienvenida a una nueva relación con uno mismo. Una relación más clara, más estable y libre. Y esa estabilidad no significa que no habrá desafíos, sino que ahora hay herramientas para enfrentarlos desde otro lugar. Así como una planta necesita tierra fértil para crecer, el ser humano necesita integrar lo aprendido para florecer en su próxima etapa. Porque lo que se construyó aquí no se termina, se transforma, se expande y da inicio a algo aún más profundo. Después de todo el recorrido interior y externo que implica una transformación sostenida, llega el momento de proyectar hacia adelante. No como una meta fija ni como una presión futura, sino como una visión clara y serena de lo que se quiere seguir cultivando.
Esta proyección no nace desde la ansiedad del logro, sino desde la convicción de que cada paso cuenta y de que el cambio verdadero no es un acto puntual, sino una forma continua de habitar la vida. Proyectar no significa predecir el futuro, sino tener una dirección que oriente las decisiones cotidianas. Así como una brújula no obliga a un camino recto, pero sí evita la dispersión, una visión consciente ayuda a sostener el enfoque en medio de la complejidad de la vida. Puede incluir deseos, valores, hábitos esenciales, entornos deseados, relaciones nutritivas o incluso una sensación interna que se desea preservar: calma, claridad, vitalidad, libertad. Lo importante es que esa visión resuene con lo auténtico, no con lo impuesto. En esta etapa, también es útil revisar la relación con el error y con la imperfección. Quien está comprometido con su crecimiento no se exige ser impecable, sino estar despierto. Sabe que habrá retrocesos, dudas, momentos de cansancio, y no los vive como fracasos, sino como parte del ritmo natural del cambio. Esta perspectiva permite sostenerse con más humanidad, sin abandonar el rumbo por no cumplir con una idea rígida de éxito. La proyección, entonces, se convierte en una guía flexible, no en una prisión mental. A la vez, proyectar con conciencia implica dejar espacio para lo inesperado. La transformación personal abre puertas que antes ni siquiera se veían. Surgen nuevas pasiones, conexiones, oportunidades o formas de mirar la vida. Estar disponible para lo nuevo sin traicionar lo esencial es parte del equilibrio entre dirección y apertura. Es saber caminar con paso firme, pero con el corazón disponible para las sorpresas del camino. Finalmente, esta visión futura no se alimenta de deseos abstractos, sino de acciones pequeñas, sostenidas, diarias. Cada día es una oportunidad de elegir en coherencia con esa proyección. No hace falta esperar grandes cambios para empezar a vivir de otra manera. Lo que se imagina como vida futura comienza a construirse hoy, en los gestos simples, en la disciplina amable, en la mirada compasiva hacia uno mismo, en la decisión constante de no volver atrás. Así, el futuro deja de ser una idea lejana y se convierte en una consecuencia natural del presente vivido con intención. Una extensión del camino ya recorrido, con raíces profundas, con dirección clara y con la confianza de que, más allá de todo, cada paso consciente es ya, en sí mismo, una forma de llegada. Proyectar una vida distinta no solo requiere visión, también requiere estructura. Sin un plan que traduzca esa visión en pasos concretos, los cambios corren el riesgo de quedarse en ideas inspiradoras que nunca se materializan. Por eso, esta etapa demanda algo más que intención, requiere planificación. Pero no una planificación rígida o inflexible, sino una que respete los ritmos personales y esté alineada con la nueva identidad que se ha venido cultivando a lo largo del proceso. La estructura comienza con definir lo esencial. No todo lo que es posible es necesario, y no todo lo que entusiasma es prioritario. Elegir 3 o 4 pilares que sostengan el crecimiento futuro, por ejemplo, cuidar la energía, sostener un hábito clave, revisar creencias, rodearse de relaciones sanas. Ayuda a enfocar los esfuerzos y a simplificar la acción. Lo importante no es abarcar mucho, sino profundizar en lo que verdaderamente hace la diferencia. La claridad en las prioridades permite evitar la dispersión y enfocar la energía donde más transforma. Después, es útil traducir esos pilares en prácticas diarias, semanales o mensuales. Lo que se hace con constancia deja huella. Anotar, agendar, medir avances, reflexionar cada cierto tiempo, son actos simples que refuerzan el compromiso. La estructura no oprime cuando nace del deseo genuino, al contrario, libera, porque ordena el caos interno y da dirección. Así, el proceso se vuelve visible, tangible, medible. Y eso motiva, porque se empieza a ver cómo el cambio se convierte en estilo de vida, no en impulso temporal. También es fundamental incluir revisiones periódicas. Cada mes, por ejemplo, se puede dedicar un momento para observar con honestidad, ¿qué funcionó bien? ¿Qué se desvió? ¿Qué me enseñaron mis errores? ¿Qué ajustes necesito hacer?
Esta evaluación consciente evita caer en automatismos y permite corregir sin castigo, avanzar sin prisa y soltar sin culpa lo que ya no sirve. Evaluar no es buscar fallas, es afinar el camino. Y como parte de la estructura, se puede diseñar un espacio simbólico de reconexión. Un momento en la semana o en el mes donde se detiene todo para volver a uno mismo, respirar, escribir, recordar para qué se hace todo esto. Porque sin esa reconexión, la estructura se vuelve mecánica. En cambio, cuando se vive desde la presencia, el orden se transforma en un puente entre lo que uno es y lo que está llamado a ser. Este plan de acción no es un mapa final, sino una hoja de ruta viva. Puede cambiar, puede expandirse, puede simplificarse. Lo importante es que exista. Que no se dependa solo de la motivación, sino también del compromiso. Porque cuando el deseo de transformación se encuentra con una estructura clara, lo posible se vuelve real. Y lo real, con el tiempo, se vuelve parte de quien uno es. Cerrar un proceso de transformación consciente no significa poner un punto final, sino abrir una puerta hacia un nuevo modo de vivir. Después de haber recorrido el camino del cambio interno, de haber enfrentado resistencias, cultivado hábitos, rediseñado creencias y reorganizado la energía, llega el momento de proyectarse desde un lugar nuevo. No desde la carencia o el esfuerzo extremo, sino desde la madurez de quien ha despertado a su poder personal. Este cierre es también una celebración. No por lo que se ha logrado en términos externos, sino por la calidad interna con la que ahora se enfrenta la vida. Porque más allá de los resultados visibles, lo más valioso es la transformación en la forma de habitar el presente. La serenidad frente al error, la constancia sin sacrificio, la presencia en cada decisión y la coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace. Esa es la verdadera medida del avance. Ahora, el crecimiento ya no depende de grandes impulsos o crisis profundas. Se vuelve una práctica cotidiana, silenciosa, pero firme. Una forma de vivir que honra la verdad interior, que reconoce las caídas sin dramatismo y que continúa caminando con humildad, sin perder de vista lo esencial. La transformación deja de ser una meta y se convierte en un modo de estar, más liviano, más lúcido, más libre. A partir de aquí, cada día es una oportunidad para reafirmar esa elección. No desde la obligación, sino desde el deseo auténtico de sostener lo que se ha construido. Y también para compartir, no desde la superioridad, sino desde el ejemplo. Porque cuando alguien vive desde su centro, sin imponer, sin exigir, sin buscar aprobación, inspira sin esfuerzo. Y eso transforma más que cualquier discurso. El futuro ya no es una incertidumbre que angustia, sino un espacio que se observa con curiosidad y apertura. El pasado, lejos de ser un peso, se convierte en raíz y aprendizaje. Y el presente, el único lugar real desde donde todo puede nacer, se vuelve el escenario sagrado donde cada elección cotidiana da forma a una vida más consciente, más íntegra, más plena. Así se cierra este ciclo, no con un adiós, sino con una afirmación serena. De aquí en adelante, la transformación no es algo que se persigue. Es algo que se encarna. Y desde esa encarnación, todo lo demás, los logros, las relaciones, los desafíos, encuentran un nuevo significado. Uno más profundo, más genuino, más propio. Porque quien se transforma por dentro, transforma también la forma en que vive, elige y crea su realidad. Y eso, ya no se olvida. Gracias por escuchar, si te gustó, comparte y dale like.